Hola, ¿qué tal, compañeros de tercer grado de la secundaria foránea 30? Les habla la maestra Noralicia González Chacón Y el profesor Rodolfo Velázquez Loza. y les damos la bienvenida a esta sexta etapa de trabajo, la cual consta del proyecto integrador llamado El Renacimiento y la Literatura, a leer, la luz del conocimiento, y la fecha de entrega es del 16 al 27 de noviembre. Introducción. Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, y se aplicó originariamente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática, establecida en la Europa medieval. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. ¿Qué vas a trabajar en este proyecto? Para esta etapa, debes realizar como producto final integrador un póster collage. Lo primero que debes saber es que un póster collage no es un cartel. Veamos pues qué es un póster collage. Se denomina póster a la forma de comunicación visual impresa. Se utiliza generalmente en los eventos académicos para presentar resultados sobre proyectos de investigación o experiencias varias que aportan o cuestionan un tópico de interés seleccionado. En nuestro caso será el Renacimiento y la literatura. Recomendaciones para elaborar tu póster collage. 1. Elige dimensiones. Tamaño. 2. Diseña una plantilla. Es el conjunto de colores, líneas o formas, tipo de letra, efectos y estilos, fondo y contenido. 3. Personaliza tu póster collage. 4. Elige tus mensajes a transmitir a través de imágenes que por sí solas o acompañadas de un texto breve sean claras. 5. Transmite mensajes de lo aprendido en todas tus materias a través de imágenes representativas. 6. Acomoda las fotos, imágenes o recortes, incluso dibujos realizados por ti, para que el mensaje cobre sentido. Materiales a utilizar. Una cartulina, papelote o el material que tengas a la mano en donde puedas elaborar tu póster collage. Recortes o dibujos realizados por ti e imágenes impresas que te ayuden a reflejar el mensaje relacionado con las enseñanzas de cada materia. Lápiz, colores, marcadores, pinturas, gises, brillantina, pegamento, etc. Aquí te presentamos algunos ejemplos de póster collage, pero obviamente tú tendrás que adaptarlos al tema del proyecto integrador. Para la evaluación de tu proyecto, tomaremos en cuenta los siguientes criterios. Nivel manifiesto de logro de aprendizajes. Manejo y procesamiento de la información. Organización y contenido adecuado para el póster collage. Y después, según tu desempeño, pondremos las siguientes calificaciones. Regular es de 6 a 7. Bien, 8. Muy bien, 9. Y excelente, 10.
El póster collage es el producto final del proyecto y se enviará a cada maestro a través de alguno de los medios que se informan en el apartado de la asignatura correspondiente. También debes enviar por separado las actividades que te solicite cada maestro. Se sugiere enviarlo en cuanto se termine para evitar un posible olvido. Cada actividad individual y el póster collage los deberás enviar a todos tus maestros hasta que se termine todo el trabajo. No olvides incluir en cada actividad tus datos de identificación. ¡Comenzamos! Hola alumnos de tercer grado, los saluda de nueva cuenta su maestro Fernando, su maestra Patricia y su maestra Irma. Este es su sexto proyecto integrador, el Renacimiento y la literatura, a leer, con el tema La luz del conocimiento, que lo llevarás a cabo del 16 al 27 de noviembre del 2020. El aprendizaje esperado sustantivo en la asignatura de matemáticas que abordaremos es analiza y compara diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica, que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos. Como te podrás dar cuenta, es el mismo aprendizaje que has venido trabajando desde la etapa 5. Para empezar, recordemos lo visto en el tutorial anterior. Una relación funcional cuadrática es cuando el valor de y va a depender de lo que valga x, y es cuadrática por llevar el exponente 2, que ya sabes que significa multiplicar ese número por sí mismo. Recordarás haber visto este ejemplo, y igual a x cuadrada. El valor de y dependía de lo que valía la letra x. ¿Recuerdas? Menos 3 al cuadrado era igual a 9. Recordarás que aquí utilizábamos la ley de los signos y al elevar un número negativo al cuadrado, siempre su resultado será positivo. Pues bien, la gráfica resultante, como lo habrás notado, es curvada, como si fuera un columpio, y en tu actividad pasada investigaste que recibe el nombre de parábola. Esta curva que se forma se le llama parábola. Y si tú te fijas, tiene un punto, el que se le va a llamar vértice. Más adelante hablaremos de él. Por ejemplo, esta tabla, recordamos lo que viste la vez pasada, donde la ecuación era y igual a x cuadrada más 2x, y aquí elevabas primero al cuadrado, después le sumabas lo que resultaba de multiplicar 2 por menos 3, utilizábamos la ley de los signos. Por esta razón aquí este positivo con este negativo nos iba a dar un negativo, ¿sí? Entonces 9 menos 6 y nos daba el valor de la letra y. Y también aquí tenemos su gráfico, que también resulta una parábola. Te vuelvo a comentar, aquí tenemos este punto, que es el punto más bajo de la parábola y que se le va a llamar vértice. Ahora bien, vamos a realizar el siguiente ejemplo para que veas el procedimiento, pero ahora aplicado con un elemento más, que es este más 1. Por ejemplo, la ecuación a resolver es y igual a x cuadrada más 3x más 1. ¿Cómo la vamos a resolver? Primeramente, sustituimos la x por menos 3, que es en este primer renglón. Menos 3 al cuadrado nos da 9. Positivo. Más 3 por menos 3, porque menos 3 sigue siendo el valor de la letra x. Y luego ponemos el más 1. Los números que aparecen aquí como el 3 y el 1 son constantes. Esos van a ir en todos nuestros ejercicios. Los que van a cambiar son los que tienen la letra x. Aquí en este caso, bueno, ya dijimos que el 9 es positivo, por elevar un número negativo al cuadrado. Después tenemos que el 3 lo multiplicamos por el menos 3. Este positivo y este negativo, recordemos que signos diferentes nos da negativo, aplicando la ley de los signos. Entonces, después sumamos el 1. Aquí en el 1 no hay problema y no aplicamos ninguna ley. Entonces, 9 menos 9, 0, más 1, 1. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos el número menos 2, que es el valor de x. Sustituimos menos 2 más 3 por menos 2 más 1. Recordemos entonces, el cuadrado de menos 2 va a ser 4. Aquí positivo con negativo, 3 por 2, menos 6 más 1. Tenemos 4 menos 6, menos 2 más 1, nos va a quedar menos 1. Y vamos anotando el valor de y. Después tenemos el de menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado, pues nos da 1 positivo, más 3 por menos 1, menos 3, más 1, igual a menos 1. Después con el valor del 0, acuérdate que
los números el 0 elevado al cuadrado, pues va a dar 0, 0 por 0, 0, 3 por 0, 0, más 1. Entonces tenemos 0 más 1, nos va a dar como resultado que y vale 1. Y con los números positivos, pues es más sencillo, porque lo único que se hace es 1 al cuadrado igual a 1, más 3 por 1, 3, más 1. 1 más 3 más 1 igual a 5. 2 al cuadrado, 4, 3 por 2, 6, más 1. 4 más 6 más 1, 11. 3 al cuadrado, 9, más 3 por 3, 9, más 1, 19. Te recuerdo que aquí no podemos sumar primero. Las sumas y las restas las vamos a dejar hasta el último. Recuerda que desde la vez pasada te comentamos utilizar la jerarquía de operaciones. Es el cuadrado del número más el resultado que dé de esta multiplicación y luego más este número que tenemos aquí, que es el 1. Y al final sumamos o restamos dependiendo los signos que nos hayan salido. Pues bien, ahora siguiente paso es ubicar los puntos, menos 3 y 1. Si tú te fijas, aquí está el menos 3 y la y se ubica en el eje vertical y la x es en el eje horizontal. Entonces tenemos menos 3 y 1. Este es el primer puntito. Después, menos 2 y menos 1. Aquí mira, menos 2 y menos 1. Aquí tenemos el segundo. Y luego menos 1 y menos 1. Aquí tenemos menos 1 con menos 1. Aquí está. Después 0 y 1. 0 y 1. Aquí está. Lo ubico con un puntito primeramente. La unión de las líneas se realiza hasta el final. Después tengo 1 y 5. 1 y 5. Aquí está. Después 2 y 11. 1, 2 y 11. Acá está. Y por último 3 y 19. 1, 2, 3 y 19. Bueno, que ya no alcanzó a salir aquí, pero si tú te fijas, la parábola a veces no es necesario realizar todos los puntos. Con estos que hice se pueden observar cualquier punto que esté dentro de esta parábola. Aquí tenemos la parábola resultante. Ahora bien, te voy a volver a comentar. Aquí tengo un punto que es el punto más bajo de la parábola y a ese punto se le llama vértice. Este vértice, por ejemplo, se encuentra en las coordenadas menos 1.5, que es como a la mitad, y pues más o menos aquí serían menos 1.25. Entonces sus coordenadas serían en x menos 1.5 y en y menos 1.25. Esas serían las coordenadas que representan el vértice de esta parábola. Además, esta parábola es una parábola que es hacia arriba, porque si te fijas, su trazo va hacia arriba, ¿sí? Primero baja y luego sube. Si fuera al revés, entonces fuera una parábola hacia abajo. Entonces acabamos de ver dos conceptos nuevos, que es el vértice y la forma que tiene la parábola, si es hacia arriba o si es hacia abajo. Por lo tanto, el vértice de la parábola es el punto donde cruza el eje de simetría de la parábola. Las parábolas tienen una simetría. Mira, aquí lo podemos observar. Este es el eje de simetría que se encuentra a la mitad de donde se formó la parábola. En el punto que es a la mitad de la parábola, puede ser el punto más bajo o puede ser el punto, como en este caso, más alto, se le llama vértice y el vértice lleva coordenadas. Por ejemplo, en este caso, la coordenada del vértice es 1 positivo en x, recordemos que este es el eje de las x, y menos 4, porque mira, está hacia abajo. Entonces el vértice aquí sería 1 y menos 4. Por lo tanto, si el coeficiente del término x cuadrado es positivo, el vértice será el punto más bajo en la gráfica. Esta es una parábola hacia arriba y su vértice está aquí. Es como el ejemplo que explicamos anteriormente. Pero ¿qué pasa si el coeficiente del término x cuadrada, o sea de la ecuación, es negativa? El vértice será el punto más alto en la gráfica porque vamos a tener una parábola hacia abajo. Entonces, dos conceptos nuevos: vértice de la parábola y sus coordenadas, que ya las sabrás ubicar perfectamente, y tenemos que esta es una parábola hacia arriba y esta es una parábola hacia abajo. Todos estos conceptos es importante que los aprendas porque posteriormente te permitirá identificar ecuaciones cuadráticas a través de sus gráficas. ¿Y para qué nos sirve aprender todo esto?
Pues bien, este conocimiento se aplica en múltiples situaciones y a veces sin darnos cuenta en las finanzas, economía, ingeniería, medicina, química. Cuando vamos al mercado, relacionamos un conjunto determinado de objetos o productos alimenticios con el costo en pesos para así saber cuánto podemos comprar. Esto se puede llevar a un plano cartesiano y podemos escribir esta correspondencia en una ecuación de función X como el precio y la cantidad de producto como Y. Entonces, por ejemplo, aquí vemos parábolas que describen el movimiento de utilidad, ingreso y costo en producción. Estas serían parábolas que crecen hacia abajo y esta sería una parábola que va hacia arriba. Por ejemplo, esta parábola describe el movimiento de una pelota de béisbol. Si tú te fijas, aquí tengo la parábola que va hacia abajo, que es el tiro oblicuo de la pelota de béisbol. Aquí está su gráfica y, por ejemplo, veo que su vértice se encuentra en la coordenada 10 en X, 11 en Y, su coordenada 10, 11. Aquí está el vértice y es una parábola hacia abajo. Pero también los focos o las lámparas tienen parábolas que describen la trayectoria de un foco de luz. Mira, si tú te fijas, esta es una parábola hacia arriba y esta es la trayectoria que sigue la luz y es lo que hace que el reflejo sea mayor o que se refleje en una pared o incluso en nuestra misma casa. Esta trayectoria que tiene la luz. Aquí se encuentra la parábola hacia arriba. Muy bien, del Renacimiento a nuestros días, que es el tema de nuestro proyecto. Una de las obras de arte más representativas del Renacimiento y reconocida en todo el mundo es la Mona Lisa, conocida también como la Gioconda del maestro italiano Leonardo da Vinci. Y esta hermosa pintura al óleo ha estado en el Museo del Louvre en París desde 1804. Cada año millones de visitantes asisten a la sala del museo que la alberga esperando su oportunidad para tomar una foto de esta obra de arte más famosa de Leonardo. Con su hipnótica mirada y misteriosa sonrisa, la Mona Lisa no ha dejado de encantar al público desde su creación a principios del siglo XVI. El problema que vas a resolver es que actualmente, debido a la pandemia, el museo se encuentra cerrado. Las pérdidas aumentan considerablemente. Entonces, los encargados del museo analizan y concluyeron que por medio de la siguiente ecuación pueden calcular el futuro de las ganancias. Si por cada cierta cantidad de euros que bajen el costo de las entradas pueden observar mayores ganancias al haber una mayor afluencia de personas. Esta estrategia tendrá que aplicarse una vez que puedan abrir sus puertas. La ecuación es la siguiente. Esta es la ecuación que vas a resolver, donde X es el aumento o disminución del precio de entrada por boleto y Y el promedio de ganancias en miles de euros. Lo que vas a realizar primeramente es una tabla, como la del ejemplo. Aquí la resolverás de acuerdo al ejemplo que ya te explicamos. Y aquí viene un ejemplo también explicado por si no sabes cómo o no recuerdas cómo. Aquí lo puedes ver cómo ir realizando. Lo único que vas a ir cambiando, en vez del menos 15 por el menos 12, el menos 9, ir cambiando los valores de X. Posteriormente vas a ubicar los puntos en el plano cartesiano, X y Y que obtuviste en la tabla anterior, y vas a contestar los 3 incisos que se te piden. Es necesario ver este tutorial. Para responder inciso A, ¿dónde se ubica el vértice de la parábola? Si la parábola resultante en la gráfica es una parábola hacia arriba o hacia abajo. Y si el precio del boleto para entrar al Museo del Louvre antes de su cierre era de 25 euros en su reapertura, ¿a qué precio deben dar la entrada de acuerdo a los resultados de la tabla para obtener mayores ganancias? Muy bien, aquí has concluido tu actividad en la parte matemática. Tomas la foto y la envías. Ahora, ¿qué vas a agregar a tu producto integrador? Durante el Renacimiento, el uso de la proporción áurea se extendió entre las artes. Uno de los artistas que más uso le dio fue Leonardo da Vinci. Investiga en internet u otras fuentes cómo ocurre esta proporción en la Mona Lisa. Busca la imagen de esta famosa obra de arte, recórtala y traza sobre tu recorte con un marcador rojo la proporción áurea. Si no encuentras el recorte de la Mona Lisa, también puedes dibujarlo y posteriormente recortarla, y una vez que traces la proporción áurea en el rostro de la obra, pégala en alguna parte de tu póster collage. Es todo lo que tendrás que hacer. ¿Qué necesitarás? Cuaderno, lapiceras, lápiz, borrador. Y para la realización de tu póster collage, pues el dibujo o la pintura o recorte de la famosa obra de Leonardo, la Mona Lisa. Un plumón rojo, regla, internet o alguna otra fuente de información donde investigues la proporción áurea.
Aquí tengo algunos ejemplos de póster collage que te pueden ayudar. ¿Qué evaluarán tus maestros? Tu trabajo completo y tu entrega a tiempo, procedimientos y resultados correctos al calcular el valor de Y, que en la gráfica formada una los puntos encontrados, que en el póster collage se encuentre la imagen de la Mona Lisa con la proporción áurea, orden, limpieza y buena presentación. Para el envío ya nos conoces. Tercero A matutino con el maestro Fernando, tercero B matutino con su maestra Patricia, tercero C matutino y los terceros del turno vespertino con una servidora, su maestra Irma. Les deseamos éxito en sus actividades. Hola a todos, bienvenidos a su asignatura de Español Tercero. A continuación veremos en qué consisten tus actividades de esta cuarta etapa, a desarrollarse del 19 al 30 de octubre. Mi nombre es Rubén Ledesma y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a la sexta etapa de su materia de Español Tercero. Soy su maestro Rubén Ledesma y comenzamos. En esta ocasión trabajaremos con el proyecto titulado El Renacimiento y la Literatura, a leer. Para ello, nuestro aprendizaje esperado es: infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. Antes de comenzar con nuestra actividad es importante contextualizarte sobre la época llamada Renacimiento, ya que ésta estuvo llena de avances y aportaciones en todos los ámbitos, como la ciencia, la geografía, las matemáticas, las artes, etc. Aparecieron personajes con mentes brillantes que, dadas sus aportaciones, obras, creaciones o descubrimientos, pasaron sus nombres a la inmortalidad. Uno de ellos, y quizá uno de los más importantes o representativos, fue Leonardo da Vinci. Pero la literatura no fue la excepción. En esta época surgieron escritores que nos legaron obras maestras que se consideran pilares para nuestra lengua. El más importante, sin duda, Miguel de Cervantes Saavedra, quien escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en el año 1605. Siendo esta la obra más destacada de la literatura española y universal, además de ser la más publicada y traducida de la historia, después de la Biblia. Ahora bien, una no menos importante y la obra que nos ocupa se titula El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo y publicada en el año 1554. Esta novela picaresca narra de forma biográfica las aventuras y peripecias de un niño llamado Lázaro de Tormes, desde su nacimiento y pobre infancia hasta su matrimonio, ya en la edad adulta. Esta novela es una dura crítica a los valores sociales de esa época y nos permite conocer la forma en que las personas vivían en aquel entonces. Aunque si hablamos de las clases sociales más desfavorecidas, ellas solo sobrevivían, ya que su principal problema era conseguir algo que llevarse a la boca, por la escasez de alimentos de aquellos años. Ahora que conoces más de estos tiempos, tu actividad consiste en leer el primer tratado de la novela El Lazarillo de Tormes, la cual la puedes consultar fácilmente en internet o consultar la liga que te dejo a continuación. Después de leer, debes elaborar y llenar una tabla como la siguiente y llenarla con la información obtenida con tu lectura del primer tratado. Estamos hablando de aproximadamente 8 páginas que tendrías que leer. Finalmente, como producto integrador, debes elaborar un póster collage, cuyas características ya te fueron explicadas para este momento. Desde nuestra asignatura debes buscar una imagen o crearla tú mismo que represente a nuestro personaje y la forma de vivir de esa época. Debes acompañar esa imagen de tu póster con un breve texto que permita comprender el mensaje de dicha imagen. No olvides enviar tus trabajos indicando el número de etapa y todos tus datos para identificarte fácilmente. Si después de leer la actividad y ver este video completo tienes alguna duda, puedes consultarme enviándome un WhatsApp. Mucha suerte y manos a la obra. Hola alumnos de tercer grado, les doy la más cordial bienvenida a las actividades de inglés para el proyecto número 6, con el título El Renacimiento y la Literatura, a leer. La luz del conocimiento.
El aprendizaje esperado que desarrollaremos durante las actividades es: comprende el contenido de textos históricos. Nuestra temática a desarrollar para inglés es Renaissance Clothing, la vestimenta renacentista. Lee detalladamente el siguiente texto sobre Renaissance Clothing, la vestimenta renacentista, y en base a ella realiza las actividades solicitadas. No olvides usar tu diccionario español-inglés para que busques palabras que no entiendas. Lee detalladamente cada parte de la lectura, puesto que para responder a las actividades debe haber una muy buena comprensión. Los puntos más importantes de la lectura son: What did the men wear? ¿Qué vestían los hombres? What did the women wear? ¿Qué vestían las mujeres? What about hairstyles? ¿Qué acerca de los estilos de cabello? Were there any rules about clothes? ¿Había reglas sobre la ropa? Fun facts about Renaissance fashion. Hechos graciosos acerca de la moda renacentista. Una vez que hayas realizado la lectura y logrado una muy buena comprensión, entonces iniciarás con la actividad número 1. Completa el siguiente esquema en relación a la información proporcionada en el texto anterior. Asegúrate de entender bien la lectura y responder en inglés. De ser necesario, léela más de una vez. Activity 2. Actividad 2. Realiza otro enunciado en inglés de cada aspecto solicitado y tradúcelo al español sobre la vestimenta de la época del Renacimiento. Además, agrega una imagen que represente a cada enunciado. La imagen puede ser dibujada, recortada o impresa. Te sugerimos implementar used to, que significa solía, para realizar los enunciados, ya que dicha expresión refiere a acciones que se solían hacer en el pasado, pero en el presente ya no. Mira el video sobre used to que encontrarás en el link que se proporciona a continuación. También revisa la información gramatical de la tabla que te presentamos y observa el primer ejemplo elaborado para que veas la manera en que debes realizar tu actividad. Used to, solía. Aquí se presentan los elementos gramaticales para realizar oraciones afirmativas. Iniciamos con el subject, sujeto. En este caso el ejemplo es she, ella. Used to, solía. Simple verb, el verbo simple. En este caso, work, que significa trabajar. Complement, el complemento. In a factory, en una fábrica. Period, punto. Y nuestra oración completa quedaría de la siguiente manera. She used to work in a factory. Ella solía trabajar en una fábrica. No olvides ver el video sobre el tema used to. Para realizar tu segunda actividad, elabora una tabla como la siguiente y observa el ejemplo inicial. Además, básate en la información proporcionada en la primer columna y vuelve a tomar la lectura. The way of dressing in the Renaissance. La forma de vestir en el Renacimiento. Men's clothing. Vestimenta de los hombres. Men used to wear a doublet in the Renaissance era. Los hombres solían usar un jubón en la época del Renacimiento. No olvides incrustar una imagen en la tercera columna. Women's clothing. Vestimenta de las mujeres. People's hairstyle. Estilo de cabello de las personas. Rules for clothing. Reglas para la vestimenta. Fun facts. Hechos graciosos. Activity 3. Actividad 3. Esta actividad debe ser incluida en tu póster collage. Para tu producto integrador, deberás agregar una imagen que represente la vestimenta de la época del Renacimiento junto con un breve párrafo en inglés explicando de qué manera solían vestir las personas durante esa época.
Este sería un ejemplo de cómo puede ser tu actividad para tu póster collage. Renaissance fashion, moda renacentista. Fashion in the Renaissance period in Western Europe was marked by voluminous clothing that was worn in a large number of layers. Contrasting fabrics, bars, embroidery, applied trims, and other forms of surface ornamentation became prominent. La moda en el periodo renacentista en Europa occidental estuvo marcada por ropa voluminosa que se usó en una gran cantidad de capas, las telas contrastantes, las barras, los bordados, los adornos aplicados y otras formas de ornamentación de la superficie se hicieron prominentes. Tu actividad únicamente debe ser en inglés. ¿Qué se evaluará de tus actividades? La comprensión de la lectura a través de respuestas correctas sobre los planteamientos y preguntas en todas las actividades. La redacción apropiada en inglés con ortografía y coherencia adecuadas. La utilización de imágenes creativas para póster collage. Presentación y limpieza y entrega a tiempo. ¿Qué recursos podrás utilizar para realizar tus actividades? Cuaderno, hojas blancas, lápiz, lapicera, borrador, diccionario español-inglés, lista de verbos inglés-español, lista de vocabulario inglés-español, colores, imágenes impresas, recortes, pegamento y los que consideres necesarios. Thank you for your attention. Cualquier duda, los maestros de inglés estamos para apoyarles. ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar, su profesor de historia. Les explicaré brevemente las actividades en esta etapa 6, que como ya saben ustedes, abordará el tema sobre el Renacimiento, una etapa histórica que, como el nombre lo dice, a grandes rasgos significó un renacer del pensamiento del hombre en muchos aspectos sociales, culturales y artísticos. Ustedes ya saben que en las fichas están los datos de sus profesores, en mi caso los grupos del turno matutino y el profesor Roberto en el turno vespertino. El aprendizaje esperado con el que vamos a trabajar es el siguiente: reconocer la multicausalidad de las crisis políticas en Nueva España y el inicio de la Guerra de Independencia. La fecha de elaboración y de entrega del 16 al 27 de noviembre. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Principalmente la organización de su información y que ésta sea correcta, y la creatividad en su proyecto final. Bueno, ahora les voy a explicar brevemente las actividades. Bien, pues para la actividad 1 tenemos que regresarnos un poco en la historia sobre nuestro territorio. Recordemos que estamos tratando temas sobre el periodo de la Nueva España o la colonia, y nos vamos a regresar hacia el descubrimiento de América por parte de los occidentales de Europa. ¿Por qué? Bueno, si abordamos el tema sobre el Renacimiento, debemos saber que los nuevos conocimientos que este periodo trajo permitió al hombre occidental aventurarse y conocer más el mundo en el que vivía. De esta manera buscaron nuevas rutas de navegación que culminaron con este suceso. Lo que vas a hacer en tu primera actividad será completar la línea del tiempo que te presentamos en esta primera ficha. Para eso tendrás que investigar en tu libro de texto los años en el que duró el periodo del Renacimiento, así como las fechas más importantes en relación al descubrimiento y la conquista de América. Para la actividad 2 abordaremos otro periodo histórico que está muy ligado al del Renacimiento. Bueno, fue influencia para que sucediera después en Europa principalmente. Nos referimos al periodo de la Ilustración, un periodo donde a grandes rasgos pues el hombre comenzó a cuestionarse el orden establecido y los privilegios con los que contaban unos pocos. Recordemos la nobleza, a los reyes, los príncipes, que ellos tenían muchos privilegios, y había gente pues que no los tenía, ¿verdad? Entonces, estas ideas
Gracias a la invención de la imprenta se propagaron por todo el continente y llegaron después a sus colonias en América. Y pues fue un problema para la corona porque sus colonos comenzaron a cuestionarse el por qué tenían que dar sus tributos, y por qué tenían que estar dominados por ellos, ¿sí? Hubo dos grandes exponentes durante este periodo y lo que vas a hacer en esta actividad es investigar sobre dos de los más representativos, Rousseau y Locke, quienes pues comenzaron a cuestionarse a partir de sus ideas, pues cómo podrían generar sociedades más justas. ¿Qué es lo que van a hacer? Investigar sobre sus ideas, sus principios y sus valores. Ojo, no queremos investigación biográfica, para que no se confundan, principalmente las ideas de estos personajes. Y después van a reflexionar el cómo estas ideas influenciaron a los novohispanos para buscar más igualdad frente a la corona española. Pues aquí te dejamos el cuadrito, es el que vas a completar. Y para la actividad final o actividad número 3 vas a investigar diferentes datos sobre el Palacio de Cortés, que fue uno de los edificios que se construyeron después de la conquista y tuvieron una gran influencia renacentista. Buscarás una imagen de este edificio y lo dibujarás. Y al final este dibujo con todos sus datos lo vas a agregar a tu proyecto final, que como ya sabes se trata de un póster collage. Pues creo que en general esas son las actividades. De mi parte eso es todo. Ya saben dónde contactarnos para cualquier duda que tengan. Y muchas gracias. Hola alumnos de la secundaria Forana 30, bienvenidos a su aula digital. Soy el maestro Israel Gómez de Ciencias en tercer grado y hoy les vengo a hablar sobre el proyecto 6. El aprendizaje esperado es identifica el carácter tentativo del conocimiento científico y las limitaciones producidas por el contexto cultural en el cual se desarrolla. Y pues bueno, esta vez vamos a hablar sobre la alquimia. Dice, como ya viste en el proyecto anterior, tuviste la oportunidad de leer y aprender sobre las aportaciones de Lavoisier a la química y cómo es que se hizo ciencia. Pero, ¿qué había antes de eso? ¿Qué es eso de alquimia? Pues bueno, para aprender acerca de ello vamos a leer a un autor que se llama Isaac Asimov, un ruso muy peculiar que fue escritor e investigador y que ha hecho obras como Yo Robot, El Hombre Bicentenario, entre otros títulos que incluso se han llevado a la pantalla grande gracias a Hollywood. Pues bien, Asimov también escribió una obra titulada Breve Historia de la Química, que en esta ocasión nos servirá para conocer un poco de qué es lo que pasó en el mundo antes de que la química fuera lo que hoy conocemos, por lo que leeremos un fragmento de dicha obra. Y pues, actividad 1 dice, leer para aprender. Realiza la lectura de comprensión del capítulo 2 del libro Breve Historia de la Química, que de hecho son solo 15 páginas, donde tendrás que realizar un reporte de lectura en tu cuaderno, tomando como guía lo siguiente. Bueno, primero realizar una lectura atenta y de comprensión, después vas a subrayar las ideas principales, ya sean hechos importantes, descubrimientos, declaraciones o cosas que pudieron marcar la historia de la química. Identifica palabras desconocidas e investiga su significado en el diccionario para que las anotes al final de tu reporte de lectura. Y pues bueno, ¿cómo vas a hacer dicha redacción? Pues bueno, vas a usar las siguientes preguntas guía. ¿De qué trata el texto? En esta pregunta únicamente vas a hacer en un párrafo muy breve y describir de manera muy general de qué trató tu lectura. Después, quién lo escribió, cuál es el nombre del libro, el nombre del capítulo y cuáles son los subtemas o periodos en los cuales el autor divide el capítulo 2. Después, ¿qué explica el autor de cada subtema o periodo? Aquí tienes que identificar las ideas principales de cada periodo o subtema como te lo mencioné anteriormente.
Después viene la sección de comentarios personales sobre la lectura. Esto es, ¿qué aprendiste sobre el tema de la lectura? ¿Qué dificultades enfrentaste para entender el texto? ¿Y cuál es tu punto de vista acerca de la lectura? Pues bueno, una vez que tú escribas todo esto guiado con las preguntas, al final vas a poner el glosario de palabras que tuviste que investigar con su respectivo significado. Recuerda que en esta ocasión el proyecto está enfocado en la asignatura de español, en la lectura y en un tiempo específico de la historia que es el renacentismo, que de hecho lo que vas a leer sucedió siglos antes y durante el renacentismo, hasta antes de lo que viste en el proyecto pasado. Pues bueno, una vez que hayas terminado la actividad, ¿qué es lo que vas a agregarle al producto final? Pues bueno, en este caso, una vez realizada la actividad, integrarás en el póster collage, que es el producto integrador, una imagen, ya sea dibujada a mano o impresa o recortada, con un mensaje sobre la alquimia. De preferencia algo que te haya parecido muy interesante de uno de los 4 periodos o subtemas de los cuales leíste. Y pues bueno, creo que está muy sencilla esta vez la actividad. Y pues desearte lo mejor. A continuación te dejo una breve reflexión que de hecho hace este autor, Isaac Asimov, que dice: la violencia es el último recurso del incompetente. Pues bueno, y para que la reflexiones y la pienses. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Agradecerles y espero verlos pronto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos los alumnos de tercer grado de la secundaria foránea 30? Les habla la maestra Nora Alicia González Chacón y en esta ocasión les voy a explicar sobre la actividad de formación cívica y ética. Bueno, está una actividad muy sencilla, creo que está muy fácil. Bueno, como punto número 1, dice ahí, lee con atención la siguiente información que se te da en el siguiente link. Pues nada más, obviamente, es darle clic en el enlace o ponerlo correctamente en cualquier pestaña de cualquier dispositivo que tú tengas con acceso a Internet. Después de leer la información que viene ahí en el link que te habla del Renacimiento, dice, escribe en tu cuaderno los siguientes términos y sus definiciones, mismas que podrás investigar en la información del enlace anterior. O sea, estos términos, antropocentrismo, teocentrismo, humanismo, hedonismo, individualismo, escepticismo, clasicismo, secularismo, todas estas definiciones vienen en la información que se te proporciona en el enlace. Y pues obviamente también te habla en general de lo que fue la época del Renacimiento. Bueno, después de poner tus definiciones en tu cuaderno, dice ahí como punto número 2, después realiza también en tu cuaderno un escrito de media cuartilla, o sea, de media hoja, donde hables sobre los valores y los antivalores que percibes que se vivían en la época del Renacimiento. O sea, en la lectura tú vas a ver más o menos qué tipo de valores se vivían en ese tiempo y cuáles eran los antivalores. Obviamente los valores eran las cosas positivas y los antivalores, como ustedes ya saben, son las cosas negativas que se vivían en ese tiempo. Y como punto número 3, y lo que agregarás a tu producto integrador es precisamente esto. Dice, coloca en tu producto integrador una imagen, ya sea impresa o realizada por ti, que refleje para ti el tema del Renacimiento y coloca los términos que investigaste, sin definición para el póster collage. ¿Qué quiero decir con esto? Que vas a poner la imagen que tú crees que refleje precisamente la época del Renacimiento y vas a poner las características o los términos que te di a investigar. Esto, pues obviamente en tu cuaderno sí los vas a poner con definición, pero como el producto integrador es un póster collage, para que no le pongas tanto texto, puedes ponerle nada más los términos, ya que son las características precisamente de la época del Renacimiento. Bueno, dice, las pones alrededor de tu imagen,
ya que fueron las características principales de la ideología de esa época. Como ustedes pueden ver, pues son 3 puntitos a seguir, pero es una actividad sencilla. Ojalá que pues descubras lo apasionante que es este tema del Renacimiento. Es una época de muchos cambios y que gracias a personas que vivieron esa época, nosotros podemos tener los avances que tenemos en esta época. Pues ojalá que te guste y que te sirva tu actividad. Espero tus trabajos. Y obviamente también tu otro maestro de formación cívica y ética, que por la tarde es, como tú ya sabes, el profe Juan Carlos Cano, y por la mañana la maestra Noralicia González. Muchas gracias por su atención, muchachos. Hola alumnos de tercer grado, bienvenidos a su asignatura de tecnología. Nuestro sexto proyecto es El Renacimiento y la literatura, a leer, la luz del conocimiento. Nuestro aprendizaje esperado aplica los conocimientos técnicos y emplea las TICs para el desarrollo de procesos de innovación técnica en el ámbito de la informática. ¿Qué tema trataremos nosotros? Nosotros hablaremos sobre la imprenta. La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, tela u otros materiales. En su forma clásica consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas o tipos, para transferir al papel por presión. Aunque comenzó como un método artesanal, su implementación a mediados del siglo XV trajo consigo una revolución cultural. ¿Cómo ha evolucionado la imprenta? Hacia 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta moderna con tipos móviles, lo cual permitió una mayor difusión del conocimiento en Europa. Desde el siglo XV, las técnicas de impresión han cambiado mucho. En la actualidad existen sistemas de impresión directa como flexografía, huecograbado, calcografía y serigrafía, indirecta, office o digital. Sin embargo, las dos técnicas más utilizadas son la impresión office y la digital, que al día de hoy ofrecen una calidad muy similar. ¿En qué consiste nuestra actividad? Vas a investigar en internet o en libros cómo ha ido evolucionando la imprenta a partir de su invención. Vas a realizar un ensayo de mínimo una cuartilla acerca de cómo ha ido evolucionando la imprenta y de los distintos sistemas de impresión de la actualidad, así como sus ventajas. Acorde a lo que investigaste sobre el tema, vas a agregar dibujos y diagramas para explicar mejor cómo funcionan. Tu actividad 2 tiene que ver con el proyecto. De la investigación que realizaste y de tus conclusiones, pondrás algunos dibujos de la evolución de la imprenta a lo largo del tiempo en tu collage. En los siguientes enlaces puedes encontrar información para realizar tu investigación o puedes usar otras páginas o recursos. ¿Qué me van a evaluar mis maestros? La limpieza, que tu trabajo esté completo, la claridad de tu ensayo, que lo entregues a tiempo, que las imágenes que utilices sean suficientes, que sean claras y que sean alusivas al tema, y también tu ortografía. ¿Qué materiales o recursos puedes necesitar? Tu cuaderno, lapicera, lápiz, colores, hojas blancas, los enlaces que se te proporcionan, tu libro de historia, tu libro de español. ¿Qué le vas a entregar a tus maestros? La actividad 1, que es el ensayo del tema con una extensión mínima de una cuartilla. ¿Qué pondrás en el collage? Las imágenes en las cuales se aprecia el desarrollo que ha sufrido la imprenta desde sus orígenes hasta el día de hoy. Recuerda que debes de tomar una foto y enviar a tus maestros ambos trabajos, la actividad 1 y el collage. Te agradecemos tus maestros, el maestro Exxon Uriel Íñiguez, de los grupos de tercero A y tercero B del turno matutino, tu servidora la maestra Patricia Muñoz Gómez del grupo de tercero C del turno matutino y el maestro Ricardo Jiménez de los grupos tercero A, B y C del turno vespertino. Muchas gracias, esperamos sus trabajos y ya sabes, si tienes alguna duda, estamos para ayudarte. Hola, ¿cómo están? Jóvenes, se les habla el maestro de artes visuales, José Ramón Olasco López, para traerles las actividades del sexto proyecto integrador, titulado El Renacimiento y la literatura, a leer.
Este proyecto se va a llevar a cabo del 16 al 27 de noviembre de 2020. El mensaje esperado de esta actividad para artes es: visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados con el fin de ejercer su derecho a la cultura y las artes al participar y disfrutar de eventos culturales. Y bien, ¿sabes que tenemos el derecho de acudir y disfrutar de lo que ofrecen los museos y espacios culturales? Así es, aunque en este momento no podemos asistir de manera presencial a estos espacios o recintos culturales que son los museos, sí lo podemos hacer, pero de manera virtual, a través del uso de la tecnología y el Internet. Conozcamos el Renacimiento desde el arte. Bien, este movimiento del Renacimiento pues es toda una época, es toda una revolución, no solo desde las artes, sino también desde otros ámbitos como la literatura, la ciencia, entre otros. El arte o las artes liberales ya no estaban controladas por los gremios, sino bajo la protección de los muchos príncipes y la burguesía. La figura del artista es engrandecida y admirada, pero lo que se abandona definitivamente es el anonimato. Y así, toda esta revolución te invito a que leas e investigues sobre el Renacimiento, que es una época muy importante, no solo en las artes, sino en otros ámbitos como la literatura, la ciencia. Bien, y como primera actividad, te propongo lo siguiente. Vas a visitar de manera virtual el Museo del Louvre, principalmente la Galería Grande de Italia. Ahí te dejo el link o enlace para que puedas tú acceder de manera directa a este gran museo de manera virtual. En la actividad 2, al terminar esa visita virtual que vas a realizar, vas a crear un reporte en tu cuaderno sobre el espacio cultural y de la obra de la Mona Lisa o Gioconda. Puedes consultar diferentes fuentes de información como internet, libros o revistas también sobre esta obra de Leonardo da Vinci. Y bien, puedes ayudarte en una tabla como la que a continuación te presento para organizar la información. Vas a poner el nombre del museo, título de la exposición, tema principal del museo, si es de arte moderno, contemporáneo, prehispánico, el retrato de la Mona Lisa, claro, su autor, medidas, técnicas con las que se realizó, año, significado o representación. ¿Qué te hace sentir o llamar la atención? ¿Dónde se ubica el museo? ¿Qué te gustó más del lugar, de este museo virtual que visitaste? Actividad 3. Este soy yo. Bien, en la actividad 3 vas a recrear a manera de autorretrato uno de los cuadros más famosos del mundo y que pertenece al movimiento renacentista, la Mona Lisa o la Gioconda. Puedes utilizar una hoja blanca tamaño carta e ilustrar con la técnica de tu preferencia posibilidades. Visualiza la imagen original ya que te va a servir de guía, ya que tu imagen debe conservar la esencia de la obra original. Sin embargo, tú la puedes reinventar con tu sello personal utilizando recortes o dibujos de aquello que te representa mejor como persona. Incluye en el fondo paisajes, lugares o actividades que te gusten, así como objetos o accesorios looks para la Mona Lisa, que a ti te gustaría ponerle como sello personal. Y le vas a poner como título, ya sea en la parte superior o inferior de la obra, este soy yo. ¿Qué es lo que vas a agregar a tu producto integrador? La imagen de la reinvención de la Mona Lisa con tu sello personal. Eso es lo que vas a agregar al producto integrador, que es el póster collage. Y lo que debes entregar al profesor de artes es la foto del reporte realizado de la visita al Museo del Louvre, la foto de la Mona Lisa reinventada con tu sello personal y la foto general del póster collage terminado. ¿Qué se te va a evaluar?
de las actividades, la investigación y contenido pertinente, la creatividad, la limpieza, la entrega en tiempo y en forma. ¿Qué materiales o recursos necesitarás? Internet, cuaderno, regla, lápiz, bolígrafo, hoja blanca o tamaño carta, material para colorear o pintar, lápices de colores, marcadores, crayones o pinturas o cualquier otro. Y no olvides mandar tus actividades a los maestros correspondientes en los canales de comunicación establecidos. Gracias por tu atención. ¿Qué tal, jóvenes? Vengo a presentarles tu proyecto integrador número 6 de tercero, que es del 16 al 27 de noviembre, que es la etapa número 6, que es el Renacimiento y la literatura. A leer. El aprendizaje esperado que estaremos trabajando es el siguiente. Reestructura sus estrategias de juego al participar en situaciones de iniciación deportiva y deporte educativo, propuestas por él o sus compañeros, para favorecer su sentimiento de ser competente. La primera actividad que tenemos es la siguiente: investigar en Internet lo siguiente de acuerdo con el tema del Renacimiento. ¿Cuál es el significado de esgrima? ¿En cuántas escuelas practicaban este deporte en la época del Renacimiento? ¿Cómo eran en ese momento los implementos que utilizaban para practicar el esgrima? En la actividad número 2, que es una conclusión, vas a realizar un pequeño discurso de cuáles son las diferencias de tener que practicar el esgrima en la época del Renacimiento con la época actual. Para tu producto final, vas a dibujar 2 atletas que estén combatiendo en el deporte de esgrima en la época del Renacimiento, lo que es su ropaje y espadas que utilizaban. Recuerda poner tu nombre completo, fecha, el nombre de la actividad que estás realizando y utilizar tintas que se puedan observar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Rodríguez. Vengo a presentarles su proyecto de vida saludable para la etapa 6. Las actividades para realizar son las siguientes. Bueno, antes que nada, sí quisiera presentarles la etapa 6, el Renacimiento y la literatura, y nuestro aprendizaje esperado va a ser toma de decisiones, actuar de forma individual y colectiva en aras de promover la salud y el cuidado ambiental como formas para mejorar nuestra calidad de vida. Está aquí la fecha en la que va a abarcar del 16 al 27 de noviembre y la forma en la que nos pueden localizar a los maestros para entregar actividades o para dudas. Bien, la era de la ecología del sol de la tierra. Para empezar, te invitamos a leer un extracto del ensayo que es obra del autor Homero Aridijis. Y pues bueno, hay que leerla muy bien, está muy entendible, muy digerible, y esta lectura es la que te va a servir para precisamente contestar la actividad sugerida para esta asignatura en esta etapa. Derechos de la tierra y derechos humanos. Bueno, también hay que leer esto si nos referimos a la Tierra no como un planeta del universo, sino como un universo natural en el que la vida humana ha sido posible. Entonces podemos decir que los derechos de la Tierra y los derechos humanos están ligadísimos, que una violación de la naturaleza es una violación de la humanidad, porque no hay abuso significativo que se cometa en contra de ella que no afecte eventualmente y adversalmente a la especie humana. Es decir, yo me aventuro que para que muchos de nosotros la defensa de los derechos humanos de la naturaleza, pues es una defensa implícita también a los derechos humanos, porque un planeta degradado ecológicamente, pues también degrada a la humanidad, ya que nuestro bienestar físico y moral pues depende de la salud también del medio ambiente o del medio en el que nos desarrollamos. En los próximos años, cuando hablemos de los derechos humanos, estaremos hablando de nuestros derechos elementales a tener aire y agua limpio, de los derechos de las mujeres a crear niños libres de plomo, del derecho de cada individuo a tener la información y los medios a su alcance para hacer las decisiones personales necesarias que puedan llevar a la población global a estabilizarse, del derecho de las futuras generaciones a vivir dignamente en un planeta rico en biodiversidad y de la responsabilidad de cada uno para que esto sea posible. Bueno, para vivir una vida saludable se necesita un ambiente limpio y una naturaleza
con derechos que se respeten. Y ahora sí, la actividad. Con base a las lecturas, vas a elaborar una cartilla con 10 derechos de la naturaleza. Vas a considerar aquellas situaciones o aspectos que debemos proteger para conservarla y como consecuencia asegurar una vida digna y saludable para las presentes y para las futuras generaciones. El título va a ser Los derechos de la naturaleza y pues te voy a mostrar un ejemplo. Si te fijas, aquí está como un pergamino en donde dice de título Los derechos de la naturaleza y vienen los 10 espacios para poner los 10 derechos que te estamos solicitando. Y bueno, dice, en esta cartilla la agregas al póster collage del proyecto. Ya ves que tu proyecto integrador es un póster collage. Le tomas una foto y la envías a tu maestro de vida saludable. Y pues no hay que olvidar ser muy creativo. Yo te propongo, por ejemplo, de la hoja que puedes quemar las orillitas, pintarlo a lo mejor con agua y café para que se vea muy rústico y antiguo el papel y ya que se seque, escribir tus 10 derechos de la naturaleza. Y pues hasta ahí esta sería la actividad de vida saludable y ya sabes que cualquier cosa, cualquier duda, puedes contactarnos por los medios indicados. Muchas gracias. ¿Qué tal, alumnos de tercer grado? Les doy la más cordial bienvenida a Educación Socioemocional, en donde presentaré las actividades para el proyecto número 6, cuyo nombre es El Renacimiento y la Literatura. A leer, la luz del conocimiento. El aprendizaje esperado que se desarrollará en nuestras actividades es: reorienta las estrategias cognitivas y de regulación emocional que le permiten alcanzar las metas propuestas. A continuación les presentaré las actividades que deberán realizar. La vida cotidiana en el Renacimiento. En el Renacimiento la vida era clásica, el comportamiento y las normas sociales fueron mejorando, se ajustaban a los patrones morales que existían al momento, en especial la filosofía. Por otra parte, todo se sujetaba al arte, era muy común dedicarse al arte, hacer pinturas, ir a exhibiciones y otros. El Renacimiento fue una época en la cual se levantaron muchas ciudades debido al proceso de oscurantismo que vivieron, en donde la ciencia y la sociedad sufrieron una decadencia. La depredación de la naturaleza por el hombre y la depredación del hombre por el hombre mismo son situaciones que se han vivido desde los inicios de la humanidad. Ha habido transformaciones trascendentales en diferentes momentos de la historia. El Renacimiento es el rompimiento de la era del oscurantismo y el inicio de la libertad de pensamiento y la valoración del ser humano como centro del universo terrenal. Antes como ahora, la esencia del ser humano es fundamental para el desarrollo de seres felices y exitosos. Te invito a leer un extracto del libro El Club de las 5 de la mañana, del autor Robin Sharma, que nos invita a reflexionar sobre las prioridades humanas, la búsqueda del éxito y la felicidad. Recuerda que debes realizar una lectura detallada para lograr una buena comprensión. Utiliza estrategias de comprensión lectora como subrayado, búsqueda de palabras desconocidas, etc., para que logres una mejor comprensión del texto. También puedes tomar nota de las ideas principales. Actividad a realizar. Elabora un esquema titulado La felicidad como GPS, con los siguientes elementos. Número 1, personas, donde vas a incluir a la gente que te hace sentir bien, con quienes convives feliz y son una motivación para ti. Número 2, objetivos, donde incluirás tus objetivos, metas, sueños e ilusiones. Y número 3, lugares, los lugares que te inspiran, que te llenan de alegría por vivir, que te hacen apreciar la vida. Te proponemos un diseño para tu esquema, pero tú puedes modificarlo o cambiarlo de acuerdo a tu creatividad. Este es el esquema que te proponemos para realizar tu actividad, la felicidad como GPS,
pero recuerda que puedes realizarlo como tú consideres pertinente. Y debe incluir, número 1, personas, número 2, objetivos y número 3, lugares. Este esquema lo integras al póster collage, le tomas una foto y lo envías a tu maestro o maestra de educación socioemocional. ¿Qué se evaluará de tu actividad? La creatividad y originalidad, la limpieza y presentación y el contenido en el esquema de acuerdo a lo solicitado. Recursos que podrás utilizar: hojas blancas o de cuaderno, colores, compás, lapicera con tinta azul o negra. Muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, contacta a tu maestro o maestra de educación socioemocional.